Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Una de las cosas más bonitas de estas clases abiertas es que nos ha permitido reconectarnos con nuestros maestros de siempre y eso es lo que va a suceder hoy. El título de nuestra clase de hoy es Arte como construcción de memoria y estará a cargo de la profesora Ivonne Pini. Ivonne no necesita presentación, pero me gustaría decir algunas cosas sobre ella. Ella ha sido profesora de arte colombiano y historia del arte latinoamericano hace mucho tiempo. Ha sido fundamental para la consolidación del campo de la historia del arte en Colombia y ha sido mentora y maestra de muchos de nosotros que nos dedicamos a esto de la historia del arte. Entonces es mi gran honor darle la palabra y bienvenida, Ivonne. Muchas gracias, María Clara, y muchas gracias por esas palabras y además, como les he comentado en más de una ocasión, para mí una de las cosas más importantes de la tarea que uno hace a lo largo de estos años es la posibilidad de encontrarse, no ya con discípulos, sino como con colegas como María Clara. Así que muchas gracias. Bueno, la charla de hoy efectivamente tiene como objetivo mirar el tema de la memoria en el campo del arte. Hay una cosa hay un par de elementos que quisiera señalar antes de que entráramos a ver los artistas que van a ser, por supuesto, los protagonistas. Un debate significativo en el pensamiento contemporáneo gira en torno a la emergencia de la memoria. Antropología, sociología, filosofía, son algunas de las disciplinas que muestran ese interés por la memoria, y sin duda la historia se convierte en un campo muy propicio para esa indagación. Desde las últimas décadas, diversos historiadores discuten la relación historia-memoria. Nuevas fuentes ganan espacio, el diálogo interdisciplinario se intensifica y la memoria, muchas veces excluida por su subjetividad, se vuelve un componente necesario del análisis. Se amplían los vestigios del pasado aceptado para construir el relato histórico. De allí que la experiencia cotidiana, el testimonio, la tradición oral pasan a formar parte de fuentes históricas fundamentales, abriendo un espacio que la historiografía tradicional descartaba por considerar poco fiable. La proliferación de literaturas sobre el tema llevó a significativos estudios que analizan la preocupación existente. Y el discurso teórico se enriquece con múltiples miradas. Si revisamos las líneas de pensamiento que se han producido en el debate contemporáneo entre historia y memoria, encontramos que sus posturas extremas van desde quienes pretenden que la historia sea sometida a la memoria, a quienes no dudan en sostener la primacía de la construcción histórica frente a la memoria. Yo no sería muy difícil y sería motivo de otra charla entrar a ver las diferentes posturas con nombres, ¿verdad? Pero uno de los autores que ha trabajado el problema es Paul Ricoeur, quien sostiene que la historia debería partir de los testimonios de la memoria, no para que esta, es decir, la memoria se vuelva un reemplazo del rol indagatorio de la historia, sino para instruirla, ilustrarla, estoy usando palabras de Ricoeur, logrando de tal suerte desenmascarar los falsos testimonios. Es decir, él hace una especie de apuesta a conciliar memoria y construcción histórica en la búsqueda de lo que él llama la justa memoria. La construcción de esa justa memoria a la que alude el autor tiene otro aspecto que no puede evadirse, y es el manejo del olvido. Memoria y olvido son dos conceptos difíciles de separar. Ambos se acumulan.
cabe formularse la pregunta: ¿por qué ese amplio y diverso interés desde el presente por el pasado? Sin pretender en absoluto respuestas concluyentes, hay una serie de características que inciden en tal situación. Por una parte, la noción de identidad nacional tan defendida por la modernidad empezó a ser muy cuestionada y no se acepta o es difícil aceptar una visión del pasado que pueda ser común a todos. De allí la reflexión sobre las trayectorias socioculturales vividas en el pasado, el afán por entender los cambios que se producen en el ámbito de la memoria, e identidad y memoria se convierten en dos referentes difíciles de separar. Y ante la diversidad de fenómenos a que asistimos, por ejemplo, el fenómeno de la globalización, el fenómeno de desplazamiento de poblaciones con la consiguiente movilidad, se van desdibujando los elementos de pertenencia. Por eso, de alguna manera surgen una serie de preguntas, que son las que de alguna forma, a partir de los artistas, vamos a empezar a analizar. ¿Cuál es la historia que se busca transmitir? ¿Cómo evitar que la memoria se anquilose y se reitere? ¿Cómo impedir las memorias diluidas en los discursos oficiales? Un debate, como les comentaba, muy significativo en el pensamiento contemporáneo gira entonces en torno a la emergencia de la memoria. Y la discusión sobre la relación historia-memoria tiene no solamente durante el siglo XX, sino desde inicios del XXI un largo recorrido. El arte es uno de los espacios en los que la memoria reaparece con un valor simbólico profundo. Y los artistas, deseosos de impedir la amnesia, buscan provocar fracturas en muchas de las interpretaciones tradicionales. Al igual que en el resto de Latinoamérica, son varios los artistas colombianos que trabajan en torno a la memoria, relacionando pasado y presente, y la forma como se da la continuidad histórica en un proceso de transmisión cultural. No es raro que en esa reformulación que a través de la imagen se va perfilando, haya temas, que no es el único, pero temas que van a ver ustedes que son reiterativos y la forma de abordarlo varían sustancialmente de un artista a otro, que es el tema de la violencia. Esto no pasa solo en el caso colombiano. Si nosotros analizáramos, que no vamos a hacerlo hoy, lo que pasa en el resto de Latinoamérica, veríamos que el tema, y sobre todo en aquellos países que se pasaron por situaciones de dictaduras y de las consiguientes violencias, como sería el caso del sur del continente, el caso de Argentina, Chile, Uruguay, encontraríamos que ese tema tiene referencias muy, muy diversas. ¿Cómo trabajan estos artistas en torno a esta problemática? Se valen de recursos que proceden no solamente de las herramientas que les proporciona su hacer, sino que investigan buscando apoyo en otras disciplinas. Se preguntan, ¿cómo se construye la memoria? ¿Quién lo hace y por qué? Con la idea de que es necesario cuestionar, buscarle nuevos sentidos, interrogarse acerca de determinadas formas de representación que pueden ser manifestaciones sutiles de poder. ¿Dónde buscar y qué mirar de ese pasado? Las respuestas, van a verlo inmediatamente, han sido diversas, ampliándose el código de elementos significantes con los que se puede trabajar. Reflexionar sobre su realidad
le da a los artistas argumentos y alternativas para concebir el hecho artístico. Y que cada vez más este es visto como un significativo recurso de comunicación en sociedades como las contemporáneas, que asumen a la imagen muchas veces como un principio comunicador. Ya no se trata de describir el pasado, sino de problematizarlo, volviendo a pensar ciertos supuestos, reformulando códigos, usando la heterogeneidad como una estrategia recurrente. Y el arte utiliza, y esto para quienes nos movemos en el campo de la historia del arte resulta especialmente significativo, el arte utiliza la historia para volverla una creación subjetiva, en la cual el artista maneja dos relatos paralelos, el que le aporta la historia y el que se construye con su obra. Surgieron entonces, en esa etapa, una serie de propuestas que desde perspectivas diversas armaron un lenguaje visual pleno de significados y lecturas sugerentes. Dichas miradas se comprometen de distinta manera con su entorno, poniendo en evidencia particularidades regionales y la manera como a cada artista lo observa. Volver a pensar el pasado, proyectarlo al presente, fragmentarlo, es un recurso que ha servido como base para el análisis de una identidad que, como ya les decía, no pretende ser un todo coherente, sino que es el escenario de diversas memorias y proyectos colectivos, con el reconocimiento de que varios de esos proyectos cambiaron, hicieron crisis, se modificaron o incluso fueron abiertamente rechazados. El arte les permite desempeñarse como testigos e intérpretes de historias pasadas o enfrentar al observador a hechos que están aconteciendo y corren el riesgo de olvidarse y convertirse también en historia. Los objetos que crean pueden hablar del pasado como acontecimiento íntimo, pero también de desplazamientos, de derechos humanos, indagando en la permanente intromisión que la esfera de lo público tiene en la esfera privada. El número de artistas colombianos con obras sobresalientes sobre esta problemática es muy extenso. Y como el objetivo de esta charla no es inventariar nombres, me limitaré a señalar el trabajo de algunos de ellos, siendo perfectamente consciente que, como toda selección, implica desconocer nombres muy significativos. El primer nombre que quiero traer a referencia es alguien que tempranamente, ya en la década de los 70, empieza a trabajar con esta problemática. Me refiero a Beatriz González, quien se dedicó desde sus primeras obras a trabajar con intensidad la historia del arte, o mejor, yo diría desde la historia del arte. Su ojo indagador, su interés por investigar, la llevaron a preguntarse acerca de la iconografía con que representamos nuestra cultura. La relación entre su obra y el ambiente que la genera se vuelve una apropiación vivencial que asume a lo largo de su carrera opciones diversas. La manera como se ha acercado a la historia del arte y a nuestro recurso de la misma implica incorporar a su propia iconografía imágenes conocidas, imágenes que surgen de periódicos, reproducciones de obras de arte, que aparecen en los más diversos escenarios. De esta forma, incluye figuras que conocemos y en ese sentido apela a nuestra memoria, buscando y logrando producir en el espectador inusitadas asociaciones con imaginarios con los que estamos familiarizados. Justamente es el conocimiento que tenemos acerca de ellas lo que nos permite interpretar
las particularidades del espacio en que surge. La obra de González, desde sus inicios, actuó de manera anticipatoria a diversos problemas que serían analizados posteriormente por otros artistas. La compleja relación centro-periferia es subvertida por la forma como mira desde lo local la conexión con los modelos hegemónicos. En esa indagación hay dos grandes instancias. Una primera en la que la preocupación central estaba en analizar la forma como opera la noción de gusto y las particularidades de Colombia con respecto a los esquemas culturales que manejaba. La ironización tiene en esa etapa un notorio peso, desde la reinterpretación de imágenes históricas, su mutis por el foro, que están viendo ustedes, obra de 1973, que están viendo ustedes en este momento, y que está su pintura apoyada en uno de los tantos muebles del pasaje Rivas que ella utilizó en ese periodo y que tiene como referencia una de las imágenes que dan cuenta de la muerte de Bolívar. ¿Sí? Hay algo que para los que les interesa el tema, quiero señalarles. Hay un trabajo muy interesante que hizo el Banco República, que es un catálogo razonado al cual se puede acceder libremente, de Beatriz González, donde aparece la obra y cuando esa obra tiene una referencia visual con la cual el artista de alguna manera se ha inspirado para realizarla, la coloca, o sea que aparecen los dos elementos. El elemento, en este caso, de referencia de imagen, o incluso la referencia si se trata de una publicación o de un recorte de periódico. La otra obra que me interesa señalar de este periodo es su versión de Le Moulin de la Galette de Renoir, que en el año 77 ella realiza con una particularidad que tiene indudablemente una mordaz crítica al mercado del arte. Quienes conocen la historia de esta obra, al lado les puse el Renoir, ¿sí? Para que veamos la apropiación que ella hace. Esta obra fue vendida por metros, de 10 centímetros en adelante, ¿verdad? O sea que hay toda una carga bastante irónica acerca de la posesión del objeto y la forma como en esa venta por metro que ella hizo en la muestra, en la galería, ponía en evidencia eso que les comentaba de ser una crítica mordaz al mercado del arte. Una segunda etapa se ubica en la década de los 90, en la cual empieza a analizar comportamientos que se generan ante determinadas circunstancias mediadas por hechos de violencia. La misma artista afirma, y me permito citarla textualmente, abro comillas, creo que ya no estoy en el terreno del humor. Eso es un capítulo cerrado. Lo que me interesa desde hace algún tiempo es el drama. No puedo trabajar con colores alegres porque pretendo plasmar el instante del drama. No sé qué tipo de drama sea, la muerte o cualquier otro, pero quisiera expresar esa intensidad. Esta realidad tan fuerte que estamos viviendo, quisiera volverla metáfora. Deseo trabajar un lenguaje metafórico, pero no de manera intelectual, sino muy sentida. Alcanzar una metáfora visual que tenga la intensidad del drama. Cierro comillas. Esto lo escribía Beatriz en 1994 y es el momento en que empezó, por un lado,
a componer el espacio de otra manera. Esto se vuelve cada vez más notorio, porque hay varias escenas simultáneas en la misma tela, poniendo en evidencia la complejidad, que es lo que le interesa llevar a la reflexión, el entramado social del cual surge. Obras como Una golondrina no hace verano, del 92, debajo un recorte de periódico donde aparecen elementos de los cuales Beatriz ha tomado las diversas imágenes que aparecen aquí, o La pesca milagrosa, que muestra nuevamente diversidad de escenarios, alude por un lado a los ríos que llevan cadáveres, elemento que vamos a ver trabajado también por otros artistas posteriormente. Una referencia a un trabajo que hace para los 500 años de la llegada de Colón a América, la figura del indígena que vemos en la parte superior. O sea, hay una especie de entramado en el cual narcotráfico, grupo de parapolítica, secuestros, asesinatos indiscriminados, no permiten a su juicio lecturas lineales de la situación. Como buena historiadora que es, González cruza lo que pueden ser vivencias individuales con complejas situaciones históricas, y la imagen le permite crear personajes que surgen de esa realidad. Tal es el caso de las Madres de las Delicias. Los 30 óleos y dibujos surgieron a partir de la diversidad de imágenes publicadas en la prensa en torno a las actitudes asumidas por la madre de 60 soldados mantenidos cautivos por la FARC en una base militar, Las Delicias. Allí González convierte esta situación específica y coyuntural en la posibilidad de interrelaciones con experiencias visuales que trae a la memoria la historia del arte, el mundo exótico de Gauguin, cruzado con esa dolorosa cotidianidad, es una de sus referencias. Pero además, esta serie tiene una peculiaridad, y es la aparición de dolorosos autorretratos, tema muy poco trabajado por la artista. En la década de los 90 también, otro artista colombiano, José Alejandro Restrepo, nos propone otra mirada a este proceso de reconstrucción de procesos históricos, y obviamente ligado con la idea de memoria. En 1991 emprendió una travesía singular: rehacer el mítico paso del Quindío. De eso surgió esta videoinstalación que estamos viendo, el paso del Quindío 1. A través de la cordillera central colombiana, Restrepo sigue los pasos de Humboldt y de muchos otros científicos viajeros que le habían precedido en la desde que se dio la penetración científica europea en el Nuevo Mundo a partir del siglo XVIII, pero ampliamente desarrollada en el XIX. La idea de Restrepo era mostrar la dificultad de revelar un lugar de manera fiel. Los relatos son subjetivos, y lo mismo las construcciones que se hacen a partir de esos relatos de memoria. Dice José Alejandro en su diario escrito en 1991, abro comillas: acabo de recorrer una vez más el paso del Quindío. Debo decir que definitivamente la descripción de von Thielmann está demasiado lejos de la realidad. Cierro comillas. Abro comillas. La representación pictórica del paso del Quindío, con seguridad Humboldt la hizo basándose únicamente en sus recuerdos, dado que no corresponde a la situación real que yo puedo registrar. Esto dice von Thielmann
en sus 4 rutas por América en 1879. Abro comillas nuevamente. En su representación del Paso del Quindío, Koch dio rienda suelta a su imaginación, sin ceñirse adecuadamente a mis observaciones y bosquejo. Esto lo dice Humboldt en su diario de 1810. Abro comillas nuevamente. El grabado que hizo Duttelhofer del Paso del Quindío no pasa enteramente el espíritu de mi dibujo, no termina de satisfacerme por su excesiva estilización. Esto se lo dice Koch a Humboldt en una carta que escribe en el mismo año 1810. Como pueden ver ustedes, lo que les comentaba anteriormente, que aparece como un interés fundamental por parte del trabajo de la instalación de José Alejandro Restrepo, lo que aparece allí como un elemento fundamental es la dificultad de pensar que cada uno de esos relatos sea un relato absolutamente veraz en el tiempo, porque cada uno de esos relatos, hasta el llegar al que él hace en 1991, difiere de los otros 4 relatos que a su vez difieren entre sí. En su video instalación, Musa Paradisíaca, quiero hacer un recorderis. Musa Paradisíaca es el nombre científico para el banano, el plátano, el guineo, que nosotros conocemos con esa otra denominación. Desde el siglo XVIII, creo que fue Linneo quien le da esa denominación de Musa Paradisíaco. Lo que él trata de mostrar allí, José Alejandro, es cómo hay una representación que se repite en el tiempo, que es la exuberancia del trópico, representada aquí por un grabado del siglo XIX de Charles Seffray, en el que aparece una mulata sentada debajo de una flor de banano. La sensualidad y la abundancia que de allí emanan, José Alejandro Restrepo trata de mostrar otra perspectiva de ese espacio, ¿sí? En su obra Musa Paradisíaca de 1997, sin duda una obra absolutamente emblemática, no solamente en Colombia, sino en el recorrido que la obra hace por diferentes partes. Lo que él trata es de contrastar esa imagen de los racimos de plátano cayendo con las imágenes que se reflejan a partir de los videos que se reflejan en los espejos que hay en el piso, en donde se muestran noticieros que dan cuenta de la violencia reinante en esas zonas de Colombia productoras, justamente de la musa paradisíaca, ¿sí? Situación que tiene un largo recorrido. Basta que recordemos nosotros lo que hace García Márquez en 100 años de soledad, al referirse a la masacre de las bananeras y lo que esto implicó. Y José Alejandro muestra además una realidad enfocada desde perspectivas diversas. Por un lado, la musa paradisíaca, el trópico y su sensualidad, y por otro lado, el escenario de violencia que podemos encontrar en ese mismo espacio. Entonces, esa realidad enfocada desde diversas perspectivas pretende darle al espectador elementos para reflexionar y reinterpretar realidades y estereotipos. Nuevamente, en esta obra, y como el mismo artista lo plantea, su trabajo puede ser leído simplemente desde la perspectiva de la representación
de lo que allí se muestra, pero también puede ser como utilizado para que nosotros como observadores veamos un lugar donde se encuentra el mito y la historia y una aproximación a la memoria de la violencia. Doris Salcedo tiene una obra de definido contenido político. Busca una reflexión memoriosa sobre la violencia, y su caracterización del arte como ella la llama experiencia condensada, se carga de un sentido profundamente histórico. La historia individual de cada protagonista de un acto de violencia se entremezcla con la de los demás integrantes de la comunidad, en lugares donde el espacio público y el privado son difíciles de separar. Incitar al recuerdo es para Salcedo una manera de hacer hablar sobre el tema, de reconocer su existencia, de reconstruir la memoria como una realidad presente. Atrabiliarios, que es la obra que estamos en este momento viendo, son, perdón, hago un paréntesis, no es que les haya puesto yo música de fondo para esta obra de Atrabiliarios, que realmente admite poca música de fondo, pero ustedes saben que por la situación que estamos atravesando es frecuente que en la calle aparezcan personas que nos deleitan con su música, así que me excusan esta situación que se nos apareció. Bueno, les decía que estos zapatos encerrados aluden a la situación de las víctimas femeninas que han sido, que muchas de ellas terminan siendo catalogadas como NN, ¿sí? Y lo que hace Salcedo es, en unas especies de nicho, encerrar estos zapatos que pertenecieron efectivamente a víctimas de la violencia, y estos zapatos convierten el ámbito de donde se muestra habitualmente el arte, un museo. Estas imágenes fueron mostradas en la Luis Ángel Arango, por ejemplo, en un lugar más privado, en un lugar de conmemoración para quienes sobreviven y deben asimilar la ausencia de los desaparecidos. Son el reflejo de una historia y una memoria comunes, una memoria que lucha contra el olvido, que se niega a trabajar la nostalgia, sino que busca poner de presente que esos hechos sucedieron y siguen sucediendo. No se trata de recordar para después olvidar, se trata de contribuir a concientizar y reforzar la memoria. La Casa Viuda, otra obra del mismo periodo de Salcedo, busca reportar una forma de vida de las áreas de violencia, donde la posibilidad de un lugar propio, de pertenencia íntima, no es factible. Los objetos que pueblan el espacio de la Casa Viuda aluden al papel de refugio, de abrigo, que la casa tuvo y perdió. Aquí la ausencia refiere al lugar ocupado y abandonado, y los objetos recuperados que la pueblan no sugieren la presencia, sino la ausencia de quienes fueron sus usuarios. Nuevamente, la casa como un espacio en el cual hay un espacio de protección, de cuidado, de espacio íntimo, que se rompe, que es en el momento en que es abandonado, que se rompe y se convierte en un objeto que pierde totalmente la función para la cual inicialmente fue utilizado. Óscar Muñoz
es otro de los artistas que me interesa, a lo que me interesa hacer una referencia a través de un par de obras en este momento. La primera de las obras es una obra del 95, se trata de una aerofotografía ampliada de la ciudad de Cali. Cada foto está adherida a un vidrio de seguridad, el cual se quiebra en fragmentos al ser recorrido por el público, que es invitado a caminar sobre ella. Les recuerdo que esta obra estuvo en espacios de museos, pero estuvo también en espacios abiertos, ¿sí? Donde el público circulaba habitualmente y era invitado a circular por allí. Entonces, en esta circulación, esa aerofotografía ampliada de Cali se va rompiendo en partes minúsculas y cada paso añade más quiebres a la pieza, estableciendo una trama de líneas sobre la imagen urbana de la ciudad que estaba enfrentada, cuando él hace este trabajo, estaba enfrentada desde fines de la década de los 80 a la llamada guerra de los carteles, como se denominó a los enfrentamientos de las mafias del narcotráfico. Muñoz, respecto a este trabajo, hace el siguiente comentario, abro comillas: la imagen fotográfica pierde aquí su definición. Se convierte en una gran imagen turbia, pero a la vez en una gran superficie para ser percibida, y sentida al caminarla. Cierra comilla. La violencia rompe, fragmenta, y luego es muy difícil pensar en poder volver a armar estas pequeñas partes como una unidad. La otra obra que quiero mencionarles de Muñoz es Alientos, una obra también de fines de los 90, del 96. Él realiza 15 impresiones fotográficas sobre placas de acero inoxidables, donde se registran personajes anónimos, gente común y corriente, que solo puede verse cuando el aliento de quien las observa vuelve visibles sus rostros, insistiendo en la noción de fugacidad y de pérdida, de traumas por duelos fallidos. El tema de los NN está muy presente en este tipo de trabajos. Y la frágil presencia de la figura es un reflejo de la situación que en ese momento estaba viviéndose. Juan Fernando Herrán trabaja varios temas referidos a esta problemática de la relación de la historia y la memoria, y de las distintas formas de aproximarnos a los hechos con los cuales nos encontramos, digamos, al analizar situaciones que se producen. Uno de los generadores de la violencia en Colombia es sin duda todo el tema del narcotráfico. Marihuana, cocaína y más recientemente heroína se han convertido en palabras asociadas con la guerra a la droga, que tantos años de inestabilidad y violencia generan en el territorio nacional. Juan Fernando Herrán, en 1997, comenzó a trabajar con una serie, Papaver Somniferum, investigación que se prolongó hasta el 2004, cuando publicó un libro sobre su indagación. Desde el inicio de su trabajo, comprobó la diversidad de apreciaciones que se pueden hacer sobre un mismo objeto según quién la percibe y en qué contexto. Recuerden que la Papaver Somniferum, popularmente conocida como amapola, jugaba roles totalmente diversos
según el espacio contenedor en que se encontraba. En Inglaterra, durante el Día de la Remembranza, los veteranos de las guerras mundiales llevan en sus solapas amapolas artificiales como recuerdo de que al finalizar la guerra mundial, las amapolas silvestres crecían en los que fueran campos de batalla y las flores rojas significaban la expectativa de un renacer. Aquí vemos dos imágenes en relación a esa Día de la Remembranza. Uno de esos amapolas que se ponen en la solapa, y la otra, un detalle del castillo de Windsor, ¿sí? En las festividades alrededor de esa celebración. En Turquía, años después, Juan Fernando Herrán se encontró con grandes cultivos de amapola. La cosecha es vendida por los campesinos a las entidades públicas encargadas de procesarlas en fábricas gubernamentales para la producción de insumos farmacéuticos. Esas costumbres y usos difieren dramáticamente con el carácter de flor maldita que tiene en Colombia, generando represión a su tráfico y producción, violencia en áreas campesinas con desplazados y disputas por tierra. Poco tiene que ver aquí la imagen romántica de la flor con lo que acontece con ella en el país. Como lo afirma Herrán, el proyecto busca, abro comillas, indagar sobre la problemática del cultivo y explotación de la amapola, como así con sus implicaciones económicas, ecológicas y sociales. Se refiere asimismo a la existencia de dos realidades contrarias, la de los productores campesinos en áreas rurales, que difícilmente tienen otra opción de supervivencia, y la de las autoridades, cuya acción primordial es implementar campañas de erradicación. Cierro comillas. En su serie de fotos de 1999 y el 2000, algunas imágenes que podrían aparecer para el espectador desprevenido como la recreación de un hermoso paisaje, se tornan inquietantes y generan preguntas. Este conocimiento del objeto, de las contradicciones que generan, lo llevó a profundizar en este problema, y de ahí surgieron, como quienes conocen la obra de Herrán recordarán, otra serie de trabajos que estaban referidos a esa relación entre la producción y la represión. Las fotografías de Herrán, hechas en el 2006, Camposanto, siguen una línea que el artista ha explorado en otras obras, en obras anteriores y en obras posteriores, como inmediatamente le mostraré, mostrando situaciones que difícilmente perseguimos. Ese mismo carácter revelador hace que la serena belleza que las imágenes posean tengan la capacidad de inquietarlos. Con Camposanto nos remite a un duelo íntimo, silencioso, cuyo ámbito es un escenario de un área rural cercana a Bogotá, el Alto de las Cruces. Las alrededor de 30 fotografías que constituyen esta obra de Herrán abren un espacio escondido, poco frecuentado, donde manos anónimas fabrican cruces, usando para ello el material que les abastece la propia naturaleza del lugar. De allí el fenómeno de mímesis que se produce con muchas de ellas, que parecen ser absorbidas por los mismos elementos con que se hicieron, y la fragilidad de la realización mueve sin duda al recogimiento. El Alto de las Cruces se convierte en una extraña mezcla de espacio con evidente carga religiosa, pero sin que un templo o un altar lo soporte. Lo que la fotografía capta
son gestos íntimos, privados, un lugar que termina convertido en un espacio para la memoria. La última obra que quiero mostrarles de Juan Fernando es una obra del 2017-2018, Piedra y Polvo, y que va acompañada de un video, Cronologías envolvente. En el 2017, a raíz de el evento Colombia en Francia que se hizo, buscando un lugar para realizar su obra, en la comuna de Vienne, al sur de Francia, Herrán conoció la historia de un edificio, San Andrés en lo Alto, que había servido como templo romano, o sea, había sido construido originalmente como templo romano, luego se había convertido en templo católico, luego en hospital, y había estado adecuado hasta 1992 para alojar varios apartamentos. Fue confiscada, pierde el carácter de iglesia durante la Revolución Francesa, porque fue confiscada y posteriormente vendida, se transformó en su parte oeste en viviendas, mientras en la parte este se convirtió en una fábrica textil. Las paredes y los pisos del edificio se dividieron, puertas y ventanas se perforaron y se destruyeron bóvedas para agregar un piso, generando un espacio propicio para alojar varias familias, situación que, como les decía, se prolongó hasta 1992, que empezó un trabajo de estudio patrimonial y un trabajo de reconstrucción del edificio. Lo que le interesó mucho a Juan Fernando fue las memorias ocultas que sutilmente nos descubrían, él nos descubre desde su registro fotográfico, cómo restituyen una particular relación entre el pasado histórico, rescatado desde la materialidad de los estudios arqueológicos que se están llevando a cabo, y las pequeñas historias personales de quienes ocuparon temporalmente el mismo espacio. Para el artista es la posibilidad de poner en evidencia que el presente se basa en la historia, y pese a la solidez arquitectónica del registro, es posible descubrir rastros de la presencia de cuerpos ausentes, de desapariciones, de mundos arquitectónicos transformados, y de lo fugaz que puede resultar la manera como esas referencias van siendo modificadas, cambiadas con el paso del tiempo. La última artista a que quiero referirme es Clemencia Echeverri. Sus instalaciones se alejan de la imagen directa con que los medios de comunicación nos familiarizan con el tema de la violencia, para enfrentar al espectador con lo que hay detrás, con lo que queda, de lo que no se habla. De allí su apartarse del documento previsible para plantear un nivel de acercamiento que busca evadirse de la mera información mediática para enfrentarnos a la experiencia de los protagonistas anónimos, a la necesidad de, en muchos casos, cerrar procesos. Quiero mostrarles dos obras de su amplia producción. La primera es Treno. Treno es una videoinstalación de 14 minutos de duración que hace referencia el nombre al canto fúnebre, a una composición de canto fúnebre de la lírica griega arcaica, que a la manera de lamento se ejecutaba ante la ausencia, ante la muerte.
El escenario del audiovisual que lleva ese nombre es el río Cauca, que en su torrente se convirtió en depositario de cantidad de personas desaparecidas que fueron arrojadas a sus aguas, generando la imposibilidad de duelo ante esos hechos de desapariciones forzadas, que convierten al río en una fosa común. En el medio de las gigantescas pantallas, y me excusan porque realmente mostrar esta obra solamente a partir de estas imágenes es muy complejo, en la medida en que la obra está concebida como un espacio que nos contiene como espectadores. En el medio de las gigantescas pantallas se ubica al espectador que observan las dos orillas del río. Su caudal crece, se escucha el sonido de ese caudal creciendo, también el sonido de grillos y de ranas, y el sonido del agua es tan estruendoso que se impone y traga lo que encuentra a su paso, incluso el cuerpo de los muertos. De pronto aparecen voces que pronuncian nombres, que los vocean de una orilla a la otra sin que haya respuesta. Solo queda el silencio. El río se vuelve rojo y surgen no cuerpos, sino prendas de alguien que las portaba y ya no está. La otra obra que quiero mencionarle es Nóctulo. Es un proyecto de videoinstalación y con sonido multicanal que se la hizo en 2015. Está formado por 4 telas que cuelgan del techo y llegan hasta el piso. Constituyen un cubo sobre cuyas paredes se proyectan las imágenes de video. El espectador penetra en un espacio oscuro en el que las percepciones son inicialmente auditivas y de manera progresiva debe adaptarse a la penumbra para descubrir las imágenes. Nuevamente, conflicto y memoria se encuentran en alejadas zonas rurales de Colombia. La casa abandonada está poblada de sonidos, frases, presencias fantasmales que se diluyen frente al aleteo constante de la colonia de murciélagos que es la que ahora la habita. El tema de la casa, nuevamente, como lugar pleno de connotaciones simbólicas, que ya ha sido trabajado incluso por Clemencia, muestran cómo la violencia destruye su función habitual de ser zona de protección, de resguardo. Y la casa se vuelve un espacio bloqueado, ocupado por el recuerdo de figuras que han desaparecido o que no les queda otra que perspectivas que andar errantes. La pieza está trabajada en 2 niveles. La estrategia del murciélago que vuela emitiendo sonidos que el oído humano no puede escuchar y que le permiten moverse en la oscuridad, y la presencia y sonido espectral de los antiguos habitantes. Pero el sonido ultrasónico de los murciélagos fue recuperado, se vuelve audible, mezclándose con su aleteo constante. Es como si se buscara rescatar esa memoria de lo que no oímos o no queremos oír, demandando que alguien escuche, que le dé visibilidad. Desde diversas perspectivas, los artistas mencionados elaboran estrategias de apropiación del pasado que están lejos de establecer relaciones meramente temporales. Memorias imaginadas, dedicadas al consumo masivo y por ende apartadas de la memoria como vivencia real, son abandonadas. Lo que se busca son resignificaciones de lo acontecido y subyace en ellos la necesidad de repensar el pasado para que deje de ser una simple referencia de algo que ya sucedió. No se trata de actitudes memoriosas, sino de contribuir con sus obras a darle nuevo significado
a las interpretaciones. Su manera de insistir en la memoria de los hechos no persigue un simple afán recordatorio ni verdades incuestionables. Se trata de comprender, hacer comprender y sensibilizar en torno a los códigos de construcción de memoria y olvido que coestructuran la sociedad en que vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Mucho gusto. Vamos a ver qué preguntas tenemos. Hay una pregunta de Soren Molano. ¿Cómo no caer en la pornomiseria al tratar desde el arte la guerra y la muerte? Creo que en los ejemplos que les mostré hay una cosa que resulta evidente y es el no uso de la pornomiseria, ¿sí? O sea, todos estos artistas que nosotros, es por lo menos la reflexión que yo tengo sobre sus obras, nos hacen pensar en el tema de la violencia, nos hacen reflexionar sobre el problema de, hay algo que hay que tener en cuenta, no es la reflexión de la violencia por la violencia, es evitar olvidar. Yo les decía al comienzo que memoria y olvido son dos elementos que no podemos separar, ¿sí? Y en estos artistas aparece con mucho interés el problema de cómo memoria es un elemento que permite recuperar la memoria, es un elemento que permite evitar el olvido. Por eso realmente en ninguno de estos artistas yo haría referencia a la pornomiseria, que realmente a mí no me interesa. O sea, cuando la obra va en esa dirección, realmente no es lo que me interesa destacar como propuesta. Bueno, estamos esperando a que lleguen algunas preguntas por el chat, pero te voy a leer algunos saludos de Eduardo Velasco, que dice un saludo fraterno para Ivonne, es un honor volver a tener clase contigo. María Lucía Hernández dice, hola a todos, recuerdo mucho a Ivonne en sus clases. Creo que todos estamos con nostalgia de las clases. Muchas gracias. Dice Charlie Novoa, que es nuestro asistente estrella a estas clases, Sí. hace la siguiente pregunta. La reflexión de la memoria en la relación con hechos negativos es muy importante y necesaria. Ahora bien, ¿cómo entender la memoria en términos positivos? ¿Cuáles podrían ser los escenarios posibles? Saben que yo he hablado mucho es un tema que yo he trabajado y he hablado mucho con los artistas que trabajan alrededor de esta temática y ellos lo ven como un elemento positivo, no rescatar el horror, sino ven como un elemento positivo la posibilidad de proponer otras lecturas, ¿sí? Poner a reflexionar sobre otras lecturas, que de alguna manera rompen justamente lo que muchas veces los medios nos terminan, podemos correr el riesgo de que la repetición y la repetición de ciertas imágenes y de ciertas situaciones nos familiaricen tanto con ella que perdamos la posibilidad de visualizar lo que implican, ¿sí? Entonces, esta llamada a pensar desde dónde la estamos mirando, cómo estamos reconstruyendo eso, yo creo que no tiene ni la idea de la nostalgia, porque la memoria puede ser mirada como nostalgia, ¿sí? A mí me gusta mucho que me digan que tienen nostalgia de escuchar mi clase, pero no creo que esa sea la memoria que estos artistas tratan de mostrar, ¿sí? O sea, tratan de mostrar que hay varios elementos que están jugando allí. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es positivo que la obra se muestre desde esa perspectiva. Luis Antonio nos pregunta, yo quiero saber sobre el trabajo con comunidades por parte de los artistas.
que se tiene en cuenta éticamente, en especial con estos artistas que mostraste, sobre todo al tratar estos temas de construcción de memoria? Por ejemplo, la última artista que yo mencioné, Clemencia Echeverry, evidentemente cada una de sus obras son el resultado de un trabajo a veces realmente muy complejo con comunidades, ¿sí? Ir al lugar, ver, hablar. Por ejemplo, en el caso de esta última Nóctulo, ella trabajó e incluso los sonidos que aparecen allí son las voces de las personas que ocuparon esa casa y se tuvieron que ir de esa casa, que tuvieron que abandonar esa casa, ¿sí? O sea que hay un trabajo de investigación que es una de las cosas que más me parece más importante de señalar de estos trabajos. Porque uno piensa, por ejemplo, yo quise empezar con Beatriz González, porque evidentemente en el caso de ella hay un trabajo muy ligado a la historia que ella desarrolla paralelo a su trabajo como artista. Pero en los otros casos, piensa en el caso de Juan Fernando Herrán, hay un profundo trabajo de investigación para llegar a eso. Y ese trabajo de investigación implica acercarse a los protagonistas, trabajar con los protagonistas, ¿sí? Para llegar a esto. E incluso les digo que en muchos casos, bueno, María Clara lo recordará, el trabajo que tuvimos, que María Clara dirigió, de un estudiante del doctorado de la Nacional, Elkin Rubiano, que él hizo un excelente trabajo y cuando terminó decía, no, trabajó con colectivos y decía, necesito descansar un tiempo. Estaba agobiado de la experiencia, porque eso no es gratuito. Es decir, entrar a esos espacios, mirarlos, ver, trabajar con este trabajo que yo les mostraba de Treno, Clemencia Echeverry me decía que ella terminó destruida de hablar con la gente del lugar que le contaba, que incluso muchos campesinos decían, yo no dejé más ir a mis hijos al río porque venían y decían, vi un pedazo de brazo, vi tal cosa. Sí, o sea, hay una realidad en la cual ellos se enfrentan y hay una investigación. Esto no es me lo imagino, hay un trabajo profundo de investigación detrás. Y pienso que eso es clave y lo ligo a la preocupación respecto a la pornomiseria justamente. Quien hace un trabajo de investigación de este nivel nunca va a caer en el facilismo de la pornomiseria. Sí, pues hay una pregunta, digamos, que vuelve sobre esa idea de vincular a las comunidades, es de Elías Doria, y él habla específicamente de cómo, de qué opinas tú sobre vincular las voces de las víctimas del conflicto específicamente en las obras de arte. ¿Cómo abordar eso? Mire, lástima que yo no les mostré, porque, bueno, como les dije, yo elegí algunos artistas, pero si uno piensa en el caso de Erika Dietrich, no sé cuántos de ustedes conozcan el trabajo de Erika. Erika ha trabajado muchísimo con madres de Medellín, de comunidades que han tenido situación de pérdida de familiares, y que en muchos casos no tienen ninguna noticia de sus familiares. O sea, son los tantos personas que no aparecieron sus cadáveres y que entonces terminan siendo unos NN a veces cuando se encuentran porque no hay la posibilidad. Ella hace algo que es en una obra que se llama Sudarios, hace un trabajo muy complicado, que es hablar con estas víctimas, me refiero familiares, que han perdido a sus esposos, a sus hijos, a sus familiares. Y hay una serie de colectivos que se reúnen
en distintas iglesias en Medellín, probablemente algunos de ustedes conozcan los lugares donde se reúnen y demás, y ella ha trabajado con ellas, y con absoluta autorización, ojo, porque eso me parece que es clave, de la persona que hace el relato, ella le toma una fotografía, ¿sí? Y con esas fotografías, e incluso toma la fotografía en el momento más álgido de la narración, congelando un instante de profunda tristeza, que Erika Dietes fija una tela de seda que evoca la reliquia cristiana del sudario, ¿sí? Y debido a esta, la serie Sudarios, durante sus múltiples itinerancias, ¿sí? Porque la ha mostrado en Colombia, bueno, en Medellín, en varios sitios, en Bogotá, en la Iglesia de las Aguas, la ha mostrado en Houston, la ha mostrado en México, mejor dicho, en una cantidad, en Buenos Aires, una cantidad de sitios donde la muestran, en iglesias católicas, generando un diálogo entre arquitectura sacra, el espacio de oración y la imagen, ¿sí? Mira, a mí me resultó absolutamente conmovedor cuando coincidió que yo estaba en Medellín y ella la mostró en una iglesia en Medellín. Cuenta obviamente con el respaldo del párroco, que le parece perfecto que se cuelgue esto allí y que se muestre. Pero lo que más me impresionó es que la gente llegaba a la iglesia, obviamente, no sabían que esto se colgaba allí. No era que era una inauguración. Entonces la gente llegaba y se ponía a orar y prendía velas, ¿sí? O sea, le dio ese carácter, digamos, de que les decía, de diálogo entre la arquitectura sacra de la iglesia y el espacio de oración y la imagen se daba naturalmente, ¿sí? Y nadie preguntaba nada, o sea, era como, eso formaba parte de ese espacio, ¿sí? Entonces, la posibilidad de trabajar y las personas cuya foto se saca y se cuelga, autoriza obviamente, no hay nada secreto allí. Yo creo que es bien complicado trabajar con las víctimas, muy complicado, pero se ha hecho, y se ha hecho en muchos casos. Yo pienso que debe pasar de todo, ¿no? O sea, no te podría dar una respuesta definitiva, pero sí te puedo decir que hay artistas que lo han hecho de una manera muy respetuosa con las víctimas, y que incluso lo que me llamaba la atención es que algunas de las personas que estaban fotografiadas ahí, que estaban en ese evento en Medellín, decían que para ella había sido fundamental, que era como una especie de homenaje al ser que había perdido, el poder expresarlo y mostrarlo de esa manera. ¿Sí? Claro. En Facebook hay una pregunta de Fren Morales. En sentido del arte como construcción de memoria, ¿cómo evitar caer en el error de las memorias hegemónicas? Es que fíjate, Efraín, que una de las características que más le preocupa a estos artistas es justamente romper las memorias hegemónicas, ¿sí? O sea, ellos trabajan fundamentalmente pensando en que hay una serie de maneras de observar la violencia, de representar y demás, que son lo que yo llamaría los relatos oficiales, ¿sí? Y entonces hay una necesidad por parte de ellos de revisar esos relatos oficiales y de mostrar que hay otros enfoques de que deben tenerse en cuenta. Fíjate, hay una cosa que yo no planteé porque sería todo otro tema, pero te lo cito ya. Una característica que varios de estos artistas dicen es: lo que nos interesa hacer es antimonumentos.
¿sí? ¿Y por qué la idea de antimonumento? Porque de alguna manera el monumento tradicionalmente, cuando tú lo haces, la escultura en homenaje a tal o cual, bueno, es como que tú cierras eso, ¿verdad? Entonces, eso ya pasó, es un hecho del pasado, se le hace este homenaje, se pone el nombre, etcétera, se acabó. La idea es, no, esto no se acabó, esto sigue sucediendo. Y entonces, este tipo de acciones operan en muchos casos con la idea del antimonumento. No se trata de congelar la historia, ni la memoria, todo lo contrario. Se trata de mostrar qué sucede y cómo esos hechos no los podemos ver simplemente como hechos del pasado, ¿sí? Sino que son hechos con los cuales nosotros seguimos conviviendo. Aquí y en todas partes, ¿verdad? Colombia no tiene la privacidad de la violencia, obviamente, ¿verdad? Sino que en todos lados ustedes pueden encontrar situaciones de este tipo. Voy a leer un par más de intervenciones antes de despedirnos. Entonces, la primera es en Facebook. Margarita Calle pregunta: en la charla se plantea que estos artistas abordan la memoria sin recurrir a lo nostálgico. ¿Podríamos conocer algún ejemplo en el campo del arte donde al contrario se impone lo nostálgico? Tendría que echar cabeza a ver quién hace un... En Colombia muy poco, ¿sabes qué? No, a mí me resultaría muy difícil entre los artistas colombianos manejar como referente en relación a estos temas el asunto de la nostalgia. Pues, tal vez por el tipo de planteo que se hace. De pronto la nostalgia puede aparecer cuando se tiene una nostalgia memoriosa, tal cosa del pasado, que era mejor, tal cosa, pero en estos casos es muy difícil que ese tipo de nostalgia memoriosa pueda surgir, porque al contrario, lo que se trata de hacer es que esta memoria se tenga en cuenta que es una memoria viva, no es una memoria que pasó y por lo tanto tengo nostalgia de esa memoria, ¿sí? Ujú. Y para terminar, hay una pregunta de Miriam que dice: maestra, ¿qué opinión tiene de los artistas que realizan sus obras basados en investigaciones de otras personas, periodistas o historiadores? Yo pienso que es un recurso perfectamente válido. Es más, es frecuente que estos artistas, te voy a tomar el caso que te señalaba de la iglesia en Francia que hizo Juan Fernando. Conversando con Juan Fernando, lástima porque en algún momento pueden ver el video es realmente el video de esa obra que como le dije se llama Piedra y Polvo, que se llama Cronologías Envolventes. Es estupendo porque muestra los distintos momentos y etapas, y ahí para él fue fundamental conocer el trabajo que estaban haciendo los arqueólogos, ¿sí? Porque eso fue lo que a él le permitió ver dónde estaban los elementos que hacían alusión, porque hay elementos que se fueron encontrando que hacían alusión hasta el periodo del románico, que es cuando la iglesia fue hecha, ¿sí? Entonces, que fue intervenida. Y la otra cosa que se veía, que me comentaba Juan Fernando, me decía, mira, para mí fue sorprenderte ver cómo era normal que un objeto que puede tener para nosotros hoy un valor histórico y demás, en la época era la base para sacar piedras y construir otra cosa. Entonces destruían un templo y construían otro. Todo esto, el conocimiento arqueológico, él me decía, para él fue, y histórico, fue absolutamente fundamental. O sea, yo pienso que muchos de estos artistas trabajan justamente con otras disciplinas y se valen de otra disciplina, porque no es simplemente la opinión subjetiva. La opinión subjetiva es el resultado final de la obra, como el artista quiere mirarla o como tú como espectador quieres mirarla. Pero detrás hay un estudio importante para llegar a este tipo de planteos.
Bueno, Ivonne, y para cerrar, te quiero leer un mensaje que te dejaron en el Facebook que está muy bonito para esta ocasión. Claudia Estela escribe: retomar clase con la profesora Ivonne luego de 35 años ha sido un regalo maravilloso. Gracias por compartir su conocimiento. Bueno, Pues gracias a muchas ustedes. gracias por darnos esta hora de tu tiempo. Aprendimos mucho. No, con todo gusto. Un gusto como Muchas siempre. gracias. Muchas gracias, María Clara. Gracias. Gracias a todos por venir. Gracias a todos.